buenos días. Mi nombre es Alice Monciada Rangel Torres. Mi nombre es Iracema Saray Cruz Santos. Yo me llamo Angélica Mendoza. Y somos estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Actualmente estamos cursando el quinto tetramestre y este video es para hablar acerca de la materia de psicoanálisis contemporáneo impartida por la maestra Diana Patricia Ica. Pues bueno, en mi opinión personal, ya me gustaba el psicoanálisis desde que inicié la carrera, pero creo que no lo habíamos tocado como a fondo, solo habíamos visto un poco. Entonces, pues me llamó mucho la atención. Empezamos viendo sobre Sigmund Freud. Nos manejó un diccionario la maestra como para que se nos hiciera un poco más entendible la materia sobre palabras que sean un poco como rebuscadas en el psicoanálisis. Hablando de Sigmund Freud, empezamos con un tema de las 5 conferencias, que en lo personal fue cuando, pues empezando la materia y empezando, que me llamó mucho la atención. Quedé muy impactada al ver lo que puede ser el psique, como el dejarte parapléjico, sin poder caminar, sin poder ver. Y fue como muy impresionante para mí el ver las magnitudes de guardarte las situaciones que te pueden traumatizar durante tu vida, cómo se reflejan en el cuerpo. Sobre los siguientes autores me llamó mucho la atención Melanie Klein y Winnicott, que fue el último que vimos, ya que ellos hablan sobre los infantes. En lo personal me quiero dedicar más a lo que son los niños, entonces me llamó mucho la atención. Sobre Melanie Klein, mi tema que me tocó exponer fue sobre la posesión depresiva, y también se me hizo muy interesante sobre ver cómo por lo general pues ves a un niño y simplemente dices que es una esponjita, pero en realidad sí relaciona todo, o sea, ver todo su proceso de cómo se va formando el yo o cómo se va conformando porque está desintegrado, el ver cómo lo del objeto bueno y el objeto malo, de cómo va integrando poco a poco la mamá, se me hizo demasiado interesante. Y pues bueno, creo que todo lo que fue esos 2 temas sobre el psicoanálisis pues me hicieron como reafirmar que sí es la especialidad que quiero tomar en un futuro. Las clases me gustaron mucho porque fueron pues detenidas cada tema, y pues ya por mi parte creo que sería todo. Bueno, en lo personal, lo primero que vimos como fue Freud. Me llamó la atención menciona en una de las conferencias el caso de una paciente que se quedó parapléjica después de que falleció su hermana, y esto porque quería como salir con o sea, tenía ciertos sentimientos hacia el esposo de su hermana, y cuando falleció fue como que, y por eso se quedó parapléjica. Y me llamó la atención esto porque, o sea, literal de que todo, bueno, yo lo interpreté así, de que todo lo que nos pasa, ya sea de que enfermedades o dolor en X lugar o cosas así, es por algo que nosotros mismos causamos, por así decirlo. O sea, no es como que queramos de que no, pues quiero ser parapléjica, pues no, pero es de que por cosas que reprimimos. Y también sobre el complejo Edipo, que pues no es así como lo vimos en tetas pasados, que fue súper por encima de que nada más, de que pues es cuando siente cierta atracción por el padre y siente cierta atracción por la madre. Pues no es nada más eso, o sea, no es eso en sí, es que siente el vínculo, es el vínculo que forma el hijo con el progenitor, no es tanto el progenitor en sí. Y ya creo que de Freud es lo que más destaco. Y en Melanie Klein, bueno, ahí fue lo que me llamó más la atención fue que o sea, yo sabía de que la infancia es lo más importante y es lo que te marca
por el resto de la vida. Pero no sabía de que literal, o sea, desde que naces, o sea, así apenas segundos, no tantos segundos, de que, o sea, los primeros meses de vida también influyen muchísimo y también en formar estas estructuras de personalidad, no tanto como también lo mencionaban en el complejo Edipo, que es donde se forma más la estructura de personalidad que tengamos. Igual también en esta etapa que era la esquizoafectiva, es la primera posición. Y esta habla sobre esto, de que desde el inicio literal, y nos da, o sea, de que desde ahí también puede surgir esto de que la psicosis, los neuróticos y la perversión. Y ya de esa parte también. De Lacan, bueno, de Lacan me voy a mi casa. Y de Winnicott, pues la teoría ya es más, como un poco más ligera, bueno, no ligera, sino de que trata de verlo de otro punto de vista. Pienso que cada autor pues lo ve desde su punto de vista y desde sus propias experiencias, por así decirlo, y por eso lo interpretan de esa forma. Entonces no es como que uno esté mal o el otro bien, simplemente de que cada uno lo ve desde cada posición, bueno, desde su postura, igual que las ramas de la psicología, de que cada una lo ve por el lado de que más le guste o de que por lo que haya pasado. Y ya creo que eso es. Ok, bueno, yo hablando del psicoanálisis en general, la verdad es que no es mucho de mi agrado, pero pues sí hay teorías en las cuales me llama más la atención, y cuando se trata especialmente de Freud, pues sí me gusta más que otros autores que le siguieron. Me llama mucho la atención que habla de la psique, de cómo la divide y cómo es que el inconsciente también entra mucho en las acciones que podemos tomar o las emociones que guardamos, pero que nosotros creemos que ya no están, pero pues están en el inconsciente, y eso es algo que me llama mucho la atención, el hecho de que estudie algo que los demás no pueden vernos. Y también cuando habla del ello, super yo, el yo, cómo es que entra la moralidad también dentro de nuestra persona. Y tiene muy buenas teorías, la verdad para Freud pues sí me llega a gustar un poco, como nos habla también del complejo de Edipo y también como que de la sexualidad y de muchos temas en general, pero entrando ya un poco más a fondo acerca de los autores que le siguieron y que nosotros vimos, como por ejemplo Melanie Klein, pues ella nos hablaba también de lo esquizoparanoide y de la posesión depresiva, lo cual creo que es muy complejo, pero tardé en entenderlo, pero yo creo que estudiando más se logra comprender. Y luego yo expuse sobre Lacan, lo cual también fue un tema mucho más complejo, ya que tiene como unas teorías muy raras, y la verdad a mí sí me sorprendió cuando empecé a leer el texto sobre Lacan, cómo se centra en, por ejemplo, el falo, que no tiene que ser significativamente pues el pene, sino que habla más que nada como de una autoridad, y creo que sí es un poco difícil de comprender este tema de Lacan. Y por último vimos a Winnicott, que es uno de los que más entendí de los anteriores que mencioné, porque pues se centra más como en el bebé y en la madre, como más centrado en la realidad, no tanto como en lo imaginario, en lo simbólico como Melanie Klein y Lacan. Y pues sí, en sí a mí me gustó mucho el tema de Winnicott y en general lo de Freud, porque considero que tiene unas muy buenas teorías. Y pues también para saber más acerca de nosotros, porque nos enseña cosas que a lo mejor nosotros no pensábamos o que no podíamos ver. Y esa sería mi opinión personal. Yo quisiera saber, por ejemplo, a ti, Aracema, ¿por qué no te gustó tanto Lacan? Es muy revuelto. Creo que es muy revuelto y ya lo mencioné también en clase
clase alguna vez, que se me hace como alguien muy egocéntrico, como de hecho por algún lugar leí que él solo escribía como para aclarar sus ideas, no le importaba como que la demás gente lo entendiera, y pues sí, o sea, no lo entiendo. Más, a pesar de que se basa mucho en las teorías de Freud, creo que las transformó y las hizo un poco más confusas. Como que lo hizo más imaginario, bueno, así lo siento yo, porque como que crea escenarios ficticios de que qué pasaría, por ejemplo, si el bebé se separa de su madre y así. Y entonces no está más centrado en la realidad como pues lo ven otros autores. Con hechos. Es que como que se pone a pensar de que, o sea, si esto pasa, eso no pasa. Y, o sea, ¿qué tipo de persona podría llegar a ser? Sí, como situaciones ficticias, ya como qué pasará, no tanto como lo que ya está pasando. Bueno, yo en lo personal, o sea, a mí sí me gusta mucho el psicoanálisis, pero sí siento que en algún punto de lo que fue la clase, sí fue como un poco de dolor de cabeza de que hablan mucho de lo sexual, o sea, sí fue como que una concentración de 4 meses de mucho palo y muchas cosas sexuales que de repente así como que medio incómodo, creo yo, porque ya todo lo pones como en práctica, por ejemplo, las etapas orales, la etapa anal, la etapa, o sea, todas las etapas la ves en la calle, o sea, si alguien habla mucho de algún tema, dices, tiene fijación en algo, o ya, por ejemplo, ves a alguien que fuma mucho y también piensas como que tiene fijación oral, o sea, creo que... ¿Ves a las personas diferentes sí, y las analizas? Sí, a lo personal a mí me pasó eso. Digo, por una parte está padre, pero por otra sí es algo como raro ir analizando a toda la gente por la calle. Pues es que aquí eso no va a pasar, o sea, vas aprendiendo cosas y vas, o sea, no es como otra carrera de que estudio una ingeniería químico y no es como que salgas al trabajo y veas cosas de que aquí y así. Entonces, desde que estamos estudiando a personas y convivimos todos los días con personas, y va a ser de que vamos a sacar las conclusiones que nos están diciendo en clase. Yo, bueno, en lo personal creo que me hubiera gustado que se extendiera un poco más sobre Sigmund Freud. Y a pesar de que pues también eso me gustó, que no sabía que había tantos exponentes del psicoanálisis, creo que nada más había escuchado del Lacan y de los demás, ¿no? Y me gustó también saber que hay más sobre niños, porque también eso me habían comentado que en psicoterapia como que no había como mucho estudio sobre niños, pero pues ya me di cuenta que sí, eso también me gustó. Bueno, y a manera de conclusión, creo que pues quedó más que claro cómo nos sentimos un poco con el psicoanálisis cada una. Y en lo personal, pues a mí sí me gustó mucho la materia y me gusta cómo explica las cosas la maestra Ita, la verdad, como nuestros compañeros se la pasaron exponiendo durante todo el tetra, pero ella hacía comentarios y aclaraba ciertas cosas, entonces eso me gustó mucho porque pues no nos dejó con dudas y pues trató de explicarnos todo. No sé si alguien más quiere agregar. Sí, igual, o sea, a pesar de que en la materia y al no tener ningún conocimiento al momento de dar clase, la maestra no te abandona, o sea, si no entiendes algo, resuelve tus dudas, pone ejemplos, y eso es muy importante en lo personal a mí para entender más los temas, con ejemplos y casos de pacientes, y pues sí, me gustó mucho la materia. A mí me gustó de que, o sea, pienso que tal vez hubiera sido diferente de que no expusiéramos nosotros, pero pienso del otro lado de que si no exponemos nosotros no íbamos a leer la teoría, entonces eso era lo que quería la maestra. Y ya pues ella intervenía en todo esto. Y lo que más me gustó es de que igual viera de que ejemplos de los casos y esto, o sea, que lo adentrara a la realidad para que nosotros lo comprendiéramos y así. Bueno, por nuestra parte sería todo. Gracias. Gracias.